Bueno, vamos entonces a comenzar. Buenas tardes, gusto en saludarles. Espero se encuentren bien. Solo validar si la cámara se ve activada, si me escuchan y si ven la presentación que está proyectada. Pregunto nuevamente, ¿me escuchan? Sí, Roberto, se escucha. Ok, gracias, mi amable. Sí, se escucha. Gracias. Bien, entonces, eh, vamos entonces a entrar en detalle lo que estaba planificado, o está planificado para hoy, que es el tema de las entrevistas, ¿verdad? Recuérdense que venimos de manejar el subproceso de reclutamiento, selección y contratación. Y decíamos que dentro de selección, una herramienta fundamental para seguir en la línea de dar con el perfil idóneo que se pretende incorporar a la organización, es conocer más allá de los aspectos de conocimientos y habilidades y destrezas de un aspirante, sino buscar conocer más acerca de la parte actitudinal. Y eso hay varias técnicas y una de ellas es la entrevista conductual por competencia. También se le llama entrevista conductual efectiva, donde el enfoque principal es conocer los aspectos emocionales y actitudinales que llevan a una persona a realizar alguna actividad, a tomar una decisión, a valorar un punto de vista, y eso se hace indispensable en este proceso de selección, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos dicho en la primera, el sábado pasado, antes de terminar la sesión, dimos algunos aspectos básicos, o mejor dicho, trabajamos los aspectos básicos de la entrevista que la llamábamos entrevista inicial o entrevista preliminar. Decíamos que en esa entrevista inicial o entrevista preliminar, lo que pretendemos es generar un filtro para ver de los aspirantes o candidatos que están en este proceso de postulación, cuáles debo seguir en el proceso de selección, o sea, deben continuar en el proceso de selección. Y yo les comentaba que dependiendo de algunas políticas de las organizaciones, hay algunas que no les importa en la primera entrevista hablar del salario o del paquete salarial, hablando más allá del salario, el paquete salarial. Hay otras que no, hay otras que no lo quieren comunicar pasado cierto nivel del proceso. Entonces, todo parte porque debemos reconocer que el proceso de selección, al igual que el de reclutamiento y de contratación, pero el de selección, se invierte tiempo, se invierte esfuerzo, se invierte en recursos, se invierte dinero y queremos estar, tal vez la palabra no es 100% seguro, pero sí alineado con aquellos que realmente no solo tienen el potencial, sino que encajan, por decirlo de alguna manera, encajan en lo que la organización ofrece. Entonces, una de esas características es el salario, ¿verdad? El paquete salarial. Entonces, una pregunta que normalmente se hace, yo les decía en ese momento, es cuál es su aspiración salarial. Y nosotros podíamos comparar si estaba muy alejada de lo que tiene presupuestado esta posición, pues evidentemente decirle a la persona que hay una gran diferencia y que eso no va a cambiar. Es decir, aquí no se negocia el salario y que ya es una decisión de la persona seguir. Pero para nosotros es fundamental que él sepa que viene de otra organización que actualmente trabaja. Por ejemplo, supongamos que es el caso que la persona actualmente trabaja, pero se está postulando para otra posición. Tiene un ingreso de tanto y está por encima de lo que ofrecemos. Entonces, no tiene sentido que continúe en el proceso. ¿Por qué no tiene sentido? Hay que dejarlo claro. Porque aunque la persona diga, no, pero a mí no me importa, eso no es cierto. Porque imagínense, si tiene un estilo de vida con ese salario que trae y se va a venir con nosotros con un salario mucho menor, su estilo de vida va a cambiar, su estilo familiar, y eso se supone que no va a ser para bien.
Entonces, aunque la persona diga no me importa, es un error tratar de incorporar. Entonces, es por eso la importancia de la pregunta, de ver hasta dónde son sus aspiraciones. También decíamos que cuando la diferencia es poca, decirle, mira, está por encima, pero muy, muy poco. Pero digamos que hay un complemento entre beneficios e incentivos económicos y no económicos que pudiesen superar esa porción adicional que tú actualmente ganas o actualmente aspiras. Es totalmente distinto, ¿verdad? Otra de las cosas que se decía, creo que lo comentó uno de ustedes, era, y yo lo vi como una política que también me parece muy válida, que para unas empresas es importante darle toda la información, no solo del salario, no solo de los beneficios, los incentivos económicos y no económicos, sino mucha más información para que la persona sepa a dónde está aspirando a ingresar. Y eso no lo veo nada malo, pues son políticas y evidentemente, pues lo que importa acá, más allá de dar toda esa información, es acuérdense, dar con el idóneo o el que esté más cerca del idóneo, y eso incluye la parte salarial, la parte de conocimiento, la parte de habilidades, la parte actitudinal, que es la que vamos a tratar de esbozar. ¿Okay? Otras preguntas que se pueden hacer en la entrevista preliminar es el tema de la vivienda, no porque sea propia o no, sino de la distancia, en función, por ejemplo, de las actividades particulares que va a hacer, a qué horario debe ingresar, el tipo de jornada laboral que va a tener esta persona o las características de la jornada laboral, llámese áreas bien particulares como tecnología, como finanzas, auditoría, que normalmente en ciertas épocas tienen una demanda de trabajo mayor y eso amerita entonces pues salir algo más tarde de la oficina. También aquí era importante, decíamos en ese momento, conocer si tiene vehículo, para efectos de decir, bueno, si va a tener jornadas extraordinarias en algún momento, dada cierta situación, tiene al menos la facilidad de trasladarse, ¿verdad? Entonces, todo eso sumado, evidentemente, todo eso sumado a que, pues evidentemente el perfil que estamos analizando sea, tenga o guarde bastante relación con el cargo que estamos buscando, ¿ok? Superada, superada la entrevista preliminar o inicial, que hoy en día también se puede hacer en línea, e incluso se puede hacer a través de un cuestionario electrónico, se le envía el enlace a la persona, se le da una explicación o se coloca en el documento del cuestionario una pequeña introducción para que sepa cómo se va a registrar la encuesta, se le envía el enlace, y se le pide pues que una vez que termine, ya prácticamente le llega al área de recursos humanos y proceda a hacer los análisis. Este, Porque realmente no es una entrevista en profundidad ni una entrevista que tenga demasiadas preguntas. ¿Okay? Entonces le decía, pasado a esta fase o superada esta fase de la entrevista preliminar, hay que acordarse de algo. Si yo hago la entrevista preliminar, presencial o virtual, digamos que estoy generando o desarrollando el proceso de comunicación, ¿verdad? Donde hay un emisor que emite el mensaje, hay un receptor, que es la persona, hay un mensaje, hay un medio por donde viaja el mensaje, hay un proceso de comprensión por parte del receptor, hay digamos, una respuesta por parte del receptor y hay una recepción por parte del emisor, y entonces allí evidentemente lo que se hace es establecer una comunicación. Es decir, en la entrevista preliminar es normal que pues el aspirante tenga alguna pregunta, tenga alguna consulta, tenga alguna duda. Entonces se hace un poquito cuesta arriba eh, cuando la entrevista es a través de un enlace que se diseñó un instrumento para que la persona responda a las preguntas. este, eh,
no hay una interacción sincrónica, ¿verdad? Sino que es asincrónica. Entonces, una opción es, que se usa muy poco, es que se diseñe un pequeño espacio para que la persona pueda plantear algunas consultas o dudas. Entonces, cuando termina su cuestionario y plantea 2, 3 preguntas, eso le llega al área de recursos humanos y deberíamos entonces analizar y dar respuesta a esas preguntas. Si lo hago, como digo, presencial o sincrónica, pues eso se resuelve ahí. ¿Okay? Cerrado este proceso, entonces ahora nos vamos a la entrevista conductual por competencia. Vamos a ir revisando un poquito este material que ya ustedes tienen en su plataforma, ¿verdad? Entonces, lo primero que buscamos acá es proporcionarles a ustedes herramientas, conceptos, métodos, técnicas que le permitan desarrollar entrevistas conductuales durante un proceso de selección de personas, ¿verdad? O sea, se supone que ya yo dejé atrás las pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas de conocimiento, el polígrafo, pruebas numéricas, pruebas como fuere el cargo. Entonces yo ahora me voy a lo conductual, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, final. De tal manera, ¿verdad? Que cuando nosotros adquirimos estas herramientas, entonces nosotros podemos desarrollar entrevistas conductuales y eso nos va a dar cierto nivel de aproximación a, de forma más asertiva, incorporar a la organización personas o talento humano o generadores de riqueza que nos permitan alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, dicho de esa manera, entonces, uno de esos métodos es la entrevista conductual. Vamos a ver. ¿Qué es? Bueno, la entrevista constituye, como dice allí, el momento principal de la prueba, es decir, el momento en el cual nos conocemos. Y también habíamos dicho la semana pasada que la entrevista hay que prepararla. La primera preparación que debe hacer la persona que va a llevar a cabo la entrevista es conocer el puesto que se está buscando, la posición que se está buscando, conocer. Y eso lo logra ¿cómo? Dijimos, con el descriptor del cargo, el descriptor del puesto, ¿verdad? La descripción del cargo, el descriptor del puesto. Más allá de poder interactuar con el gerente de línea y poder indagar qué es lo que quiere, qué aspira como nuevo ingreso, ¿verdad? Pero igualmente hay que analizar el currículum de la persona y hacer una comparación entre lo que exige la posición y lo que ofrece el aspirante. Lo que exige la posición, ¿dónde está? En la descripción del cargo. Eso está aquí, ¿verdad? Eso es lo que exige la organización. Por eso lo describe en un documento oficial que se llama descripción del cargo o descriptor del puesto, es lo mismo. ¿Y qué es lo que ofrece el aspirante? Lo trae a través de su currículum. Entonces aquí hay dos documentos, descriptor del puesto o descripción del cargo y currículum o síntesis curricular del aspirante. Entonces nosotros como reclutadores tenemos que analizar ambos y ver hasta dónde compaginan. Entonces ese análisis lo tengo que hacer antes. Y una vez que lo hago, entonces ahora digo, bueno, estoy viendo lo que me dice un documento de una persona que yo pues no voy a tener duda de que es así, pero yo quiero validar e indagar. Entonces viene la entrevista, como dice ahí, es el momento de conocerte, de saber si eres la persona adecuada que buscan los empleadores, si eres el perfil idóneo que necesitamos. Ahora bien, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Aquí también hay un proceso que se llama la comunicación eficaz y asertiva. ¿Por qué se llama eficaz? Porque nosotros como interlocutores y como recursos humanos, que somos los que vamos a llevar a cabo la entrevista, debemos generar conciencia de que debemos alcanzar un objetivo. Y el objetivo es que la persona sepa que está en esa silla, está en esta oficina, está conmigo acá,
porque yo necesito conocer más de él o de ella, ¿no? O del aspirante. Porque ya conozco el currículo y conozco la descripción, pero ahora yo quiero conocerlo de su propia boca. Entonces, le dejo claro que esta entrevista, no le voy a decir, esta es una entrevista conductual por competencia, no, sino lo hemos citado para esta segunda o tercera, la que sea entrevista, porque usted sigue en el proceso y en esta oportunidad quisiéramos conversar sobre algunos temas importantes de los cuales nos gustaría que nos hablara sobre su experiencia, por decirlo así. Yo tengo preparado ya mi cuestionario. Eso es eficaz y asertivo, es que lo digo en un ambiente de cordialidad y respeto, ¿verdad? Cordialidad y respeto. Porque esa persona que está frente a nosotros, hombre o mujer, tuvo la delicadeza de aceptar nuestro llamado. Nosotros dijimos, mire, estamos buscando aquí gente, ¿quién quiere venir? Y la gente dijo, yo voy para allá, me postulo. Pero imagínense que lanzamos el aviso y nadie viene. Y nadie responde no porque haya un dato errado, sino que dicen, no, yo no me gusta trabajar en esa empresa dicen que es así, se escucha esto. Por eso es que se habla de la imagen corporativa, eso es otro tema que vamos a ver más adelante, pero imagínense que nadie fuera a la entrevista, nadie. No llegará un currículum a nuestra oficina o a nuestro correo. Eso es para sentarse a pensarlo con calma, ¿verdad? Entonces, la entrevista es un proceso comunicacional, por eso ahí dice, se puede definir como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje. Entonces, ahí mi lenguaje tiene que ser eficaz, buscando mi objetivo. Por ejemplo, el objetivo es que mi pregunta sea clara, precisa y que el aspirante la comprenda y después me dé la respuesta que él considere que debe darme. Pero yo lo hice eficaz. Usé un lenguaje sencillo, no inventé palabras raras, como hay algunos entrevistadores que se sienten superior y usan un lenguaje que muchas veces ni ellos conocen qué significa esa palabra para impresionar. No, yo no tengo que impresionar a nadie. Yo lo que necesito es descubrir a esa persona, descubrir su potencial, no apabullarlo, no minimizarlo, bueno, tal vez la palabra no es discriminarlo, pero no hacerlo sentir inferior. Y asertivo porque uso un lenguaje este, cordial, de respeto, de armonía. En ese proceso comunicacional hay un intercambio de información. ¿Por medio de qué? A través de las preguntas. Entonces, mis preguntas, como entrevistador, no se olvide, tienen que ser de estilo que las respuestas sean conductual, conductual, que demuestren cómo piensa, cómo actúa o cómo actuaría, cómo valora una cosa o la otra. Aquí no le voy a preguntar cómo se hace un balance o cómo se hace un programa de computadoras o cómo, perdón, o cómo, o es una persona que viene por un puesto bilingüe o hábleme en inglés. No, aquí estamos hablando de actitudes, de conducta, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar la idoneidad del candidato para ese puesto de trabajo. Yo quiero validar si es o no el que queremos, ¿ok? ¿Qué se pretende con la entrevista? Es algo fundamental, ¿verdad? Lo acabo de decir. Si uso la comunicación eficaz y asertiva, yo soy el interlocutor y yo formulo la pregunta de manera eficaz, buscando que la persona comprenda la pregunta. Y lo hago a través de un lenguaje asertivo porque genera un ambiente de respeto. Entonces, la entrevista o la finalidad principal de la entrevista, en este caso conductual, es determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica. ¿Qué significa eso? Cuando yo les decía a ustedes, el perfil idóneo no es el que tenga más título, más experiencia, más conocimiento, más habilidades. No estoy diciendo que se menosprecien los conocimientos, habilidades y destrezas, no.
Eso es valioso. La formación es valiosa, la experiencia es valiosa. Pero lo que necesitamos estar claro es si esa persona que tengo en el frente, que me dio su currículum, que se postuló y que viene avanzando en las pruebas, si tiene el potencial para encajar en la posición. ¿Cuál? El que está aquí, que se llama escritor del puesto. Repito, este es el currículum de la persona y este es el escritor del puesto. Hay que ver cuánto encaja. Por eso es que hemos dicho que hay que preparar la entrevista y dentro de la preparación previa hay que tener un conocimiento claro de la posición que se anda buscando. Porque entonces desde casa vamos a empezar a fallar, a incorporar a alguien que tal vez nos va a deslumbrar por sus títulos, por su experiencia, tal vez por alguna característica que me gustó de la persona y no es el idóneo, no es el idóneo. Entonces, idóneo no es sinónimo de solo conocimientos, habilidades, experiencias, destreza. Idóneo es que encaje lo mejor posible en la posición que se está buscando. ¿Y cómo lo sé? Por el descriptor del puesto, la descripción del cargo. Ok. Algunos objetivos para el entrevistador. Conocer al candidato, eso es un trabajo nuestro. Probar sus actitudes personales. Verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo donde posiblemente vaya a estar. Evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto o en el puesto, ¿verdad? Y transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Eso era un poco lo que decía hace un momento, que uno de los colegas el sábado decía que por lo menos en el área de ellos le gustaba darle bastante insumo, entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Transmitir una imagen adecuada de la empresa. Una imagen adecuada de la organización comienza por mi imagen personal, por la limpieza en el área donde yo me voy a reunir. Se ve muy feo y eso no significa que no sean profesionales. Cuando de manera improvisada, entonces a uno, pues lo entrevistan en la cocina. Pues. A mí me ha tocado entrevistar a personas en la cocina porque, pues, he pedido la sala porque van a venir tantos candidatos, entonces reservo la sala y a última hora, como yo soy externo, viene alguien interno y necesita la sala, entonces se la dan, entonces yo digo, pero vienen en media hora, a media hora no le voy a llamar para decir que no vengan. Entonces me han mandado para la cocina. No es que la cocina sea así como un fogón donde hacen pupusas, no, sino que es un lugar donde la gente está tomándose un café, o muchas veces son estas empresas que tienen un servicio de comedor. Entonces, supóngase, son las 8:30, 9, 10 de la mañana, están preparando la comida para el almuerzo, para la venta de los trabajadores. Se percibe un olor a alimentos. Entonces, pues eso no es una imagen positiva que estemos transmitiendo. Entonces, ¿qué le queda a uno? Pues darle excusas, pedirle disculpas y pedirle pues que lo tome con naturalidad. Pero eso significa que entonces no hay compromisos, ¿verdad? Porque pareciera que entonces el compromiso de alguien fue más importante que a uno reservando la sala, pues pasa por encima de lo que la reservaron, porque no la reservé yo, la reservó Recursos Humanos. Entonces, esa imagen debe ser adecuada, ¿verdad? Y dentro de la imagen adecuada está también las normas del buen hablante y el buen oyente. Si a mí me están hablando, yo escucho y miro a la cara, o sea, miro a la persona. Puedo incluso tomar notas si siento que hay cosas muy importantes que no las puedo retener todas, entonces tomo notas. Puedo incluso desde esas notas preguntar para aclarar. Entonces, esas son también normas del buen hablante, del buen oyente, sobre todo también cuando la entrevista la hacen dos personas. Previamente tienen que ponerse de acuerdo cómo van a desarrollar esa entrevista. O sea, qué aspecto vas a tocar tú, qué aspecto voy a tocar yo. Si hay un aspecto que yo estaba aclarando y dejé algo por fuera y tú te diste cuenta, mi compañero o compañera, te diste cuenta y tú quieres pues, incorporar esa parte porque consideras que es vital que el candidato la sepa,
entonces no diga, bueno, mire, es que algo que ella no te dijo, no, sino complementando lo que mi compañero te acaba de decir, también te quería comentar tal cosa y tal cosa. Simplemente con respeto e idoneidad le estoy complementando y eso se vale. No se ve así como que tengo que venir yo a salvarte a ti porque tú no lo dijiste. Eso se ve cuando, o eso sucede cuando no se preparan, pero no se ponen de acuerdo. ¿Ok? Bueno, y más allá de toda la información que se le deba dar de la empresa dentro de las políticas o permisología. ¿Ok? Superado eso, entonces ahora vámonos a hablar de las preguntas. ¿Ok? Yo las tengo acá. Mire, yo quiero comenzar con estas 10 preguntas. En ese documento ustedes, o sea, si ya lo leyeron, se dieron cuenta, hay como más de 100 preguntas. No se trata de hacer las 100 preguntas, se trata tal vez de tomar. Entonces, yo en este ejercicio, de hecho, si nos da tiempo, vamos a ver 18 preguntas. Solo que estas 10 preguntas que están ahí, acá abajo está el significado de por qué se hace. Entonces, son 10 preguntas y abajo 8, que vamos a ver si llegamos al menos a las 18. Un dato que considero importante que ustedes se lleven. Si la entrevista conductual la van a hacer solos o la van a hacer con alguien más, si ese alguien no es del área de recursos humanos, sino que, por ejemplo, es del área cliente, la gerencia de línea, hay que ponerse de acuerdo y explicarle qué es una entrevista conductual. E incluso, ustedes pueden ayudar a la persona del área cliente a construir o formular preguntas que tengan que ver con el puesto, pero que sean conductuales. Ya vamos a ver unos ejemplos. Si van a hacerlo con alguien más de recursos humanos, igualmente validar que esa persona sepa qué es y cómo se lleva a cabo una entrevista conductual por competencia. Y si la van a hacer con su gerente, pues validar que el gerente, hombre o mujer, sepa manejar una entrevista conductual por competencia. Y si no lo sabe, con todo gusto ustedes se lo explican. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe ver es una coherencia, una unidad entre los dos entrevistadores hacia el entrevistado. No es que llega, por ejemplo, algunos de ustedes y está en la entrevista, vamos a suponer, no sé, Marjorie es la de recursos humanos que hace la entrevista conductual y Luis es de recursos humanos también, pero él está en capacitación, pero él está ahí en la entrevista. Entonces, llega Marjorie y hace su pregunta conductual y la persona responde como responde. Llega Luis y le hace una pregunta de conocimiento. Entonces, esto era lo que les quería decir. En una entrevista conductual por competencia no se formula, o mejor dicho, no debe, porque de hacerlo no podemos hacer, ¿verdad? Pero acuérdense de la eficacia y la asertividad. No se deben formular preguntas tipo examen. Una pregunta tipo examen se la voy a presentar facilito, que no se debe formular. Que llegue, por ejemplo, el gerente de línea ya en la parte final para seleccionar la terna y le hace la pregunta a uno. A ver, dígame cuáles son los pasos para elaborar un estado de ganancias y pérdidas, porque supongamos que está en el área contable. Eso es una pregunta de examen. Eso yo lo pregunté ya en la fase de selección, cuando hice pruebas de conocimientos. Le dije, miren, el día lunes le invitamos a que venga a tal hora dentro del proceso a hacer unas pruebas de conocimiento. Ah, ok, ahí estoy a las 8 de la mañana. Y ahí le pregunto todo lo que yo quiera, tipo examen.
Pero en la entrevista conductual por competencias, no se considera una falta de respeto. Se considera una falta de respeto. Porque si esa pregunta yo la formulé en la fase de selección y salió reprobado, esa persona no está ahorita aquí en la entrevista, porque ya lo descarté, pues. Porque yo sé que eso es vital para el aspirante que va a esa posición, porque andamos buscando un contador con experiencia en auditoría. Entonces le formulé una pregunta de contabilidad, no la respondió. O sea, no básica de sencilla, clave y estratégica, porque eso lo va a hacer en el puesto si queda seleccionado y no la respondió, pues lo siento. Me pudo haber respondido otras, pero el impacto de esta tenía mayor peso. Entonces, esa persona no estaría en la entrevista. Entonces, no se formulan preguntas de ese tipo, de ese enfoque. ¿Qué le puedo preguntar yo si quiero meterme en el tema de los estados de ganancias y pérdidas? Preguntarle, oye, ¿te ha tocado en algún momento en tu experiencia pasada desarrollar estados de ganancias y pérdidas? Sí, sí. Oye, y dentro de esa experiencia, ¿en algún momento te habrá tocado hacerlo lo que llaman por ahí bajo presión, corriendo? Sí. Oye, ¿y cuáles fueron, digamos, los aspectos que tú tomaste en cuenta en el contexto general para sacar adelante eso que es tan complejo, ¿no? Un estado de ganancia y pérdida, que es una información clave, que es pública, que puede ser hasta multado, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? Ah, entonces yo no le estoy preguntando si lo sabe hacer o no. Yo lo que quiero saber es qué actitud tomó cuando se lo pidieron bajo presión. Entonces él me dirá, bueno, mire, usted sabe que los estados de ganancia y pérdida parte de una base de disponer esto y esto y esto, y me conseguía que no me lo daban, entonces yo me ofrecía a ayudar a la gente a recopilar esa información, después que la recopilé, la validé, me tomó un poquito de mayor tiempo, tuve que quedarme incluso un poco tarde en la oficina por varios días, cuando tenía toda la información completa, clara y validada y oficial, entonces con los procedimientos normales comencé a hacer mi estado de ganancias y pérdida, lo validé con mi supervisor y lo enviamos a presidencia. Entonces, fíjense, ¿qué me dijo esa persona? Me dijo, yo valoré que esa actividad es tan crítica para una empresa que yo dije, si me quedo aquí esperando, bueno, estoy esperando que me den la información, eso no es mi trabajo, aquella persona no me lo ha dado, la empresa se puede ver afectada y se puede ver afectado mi trabajo y yo no quiero. Entonces, si yo puedo aportar pensando que esto no va a ser todos los días, sino que es algo extemporáneo, yo apoyo porque yo sé de eso. Ahora, si yo no supiera, no me debería meter. Y cuando yo tengo toda la información, entonces yo hago lo mío. Sé que me va a tardar un poquito más, incluso quedándome esta tarde, pero lo voy a sacar. Entonces, no se formulan preguntas tipo exámenes. Perdón. No se formulan preguntas tipo exámenes, porque es una falta de respeto. En la entrevista, en las pruebas sí, ¿ok? Entonces, vamos con las preguntas para irle dando contexto a esto. Cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Esa es una pregunta netamente conductual. Aquí no se está valorando si conoce el tema, si es experto, si es junior, si es semi-senior, si es senior, si es gerente, si es director, no. Aquí se está valorando es cómo trabajó bajo presión. Entonces, la respuesta que dé la persona me debe dar a mí una comprensión o una información que me lleve a un análisis o una comprensión, cómo se maneja bajo este estado emocional. Entonces, uno escucha muchas cosas, por ejemplo, quejas. Una persona que se queja de su trabajo no significa que sea bueno o sea malo. No significa eso. Lo que significa es que solo ve lo malo. Solo ve lo malo. Y cuando uno ve solo lo malo, entonces uno navega en lo negativo. Cuando uno trata de ver aspectos positivos que de hecho ni siquiera se han dado, pero se pudiesen dar más adelante, sobre esta experiencia negativa, entonces la presión disminuye, la ansiedad disminuye. Porque que alguien me diga, es que yo trabajo todos los días bajo presión, habría que ver, porque los bomberos
que trabajan bajo presión no están los 365 días del año, las 24 horas de cada uno de esos 365 días apagando fuegos o rescatando personas en accidente o lo que sea. Los bomberos hay días que no salen y aprovechan de ejercitarse, de relajarse, pero cuando suena la campanita, ¡bum!, se van. Y, y, y los bomberos manejan su nivel de equilibrio ante un desastre. Entonces, aquella persona que dice que trabajar bajo presión ve todo negativo es que realmente no se conoce a sí misma, no se da cuenta que no tiene equilibrio emocional. Entonces ya yo puedo saber de esta persona que es un buen programador, un buen analista, un buen contador, etcétera, pero le falla ahí el equilibrio emocional. ¿Y cómo va a ser cuando llegue la fecha tal? Porque en esta empresa, piensa el de recursos humanos, dígame diciembre, esto es una locura, ¿cómo va a ser? Entonces yo eso lo tomo en cuenta, ¿verdad? Pero tampoco lo voy a descartar por la primera pregunta, ¿verdad? Vamos con una segunda. ¿Cómo manejas un desafío? Dame un ejemplo. Aquí queremos que la persona nos sepa diferenciar qué es un desafío. A ver, ¿qué es un desafío para ustedes? ¿Qué será un desafío para ustedes? Buenas tardes, Roberto. Adelante, buenas tardes. Para mí un desafío es la oportunidad de medir mis capacidades. Ok, válido, válido. No sé si alguien más quiere comentar. Hola, buenas tardes. Sí, para mí un Buenas. desafío sería una actividad que no realizamos todos los días y que tiene cierta dificultad para cumplirse. Exacto, estamos de acuerdo. Es decir, que es un desafío porque, digamos, nosotros mismos aceptamos el reto, vamos a llamarlo así, reto o desafío, lo aceptamos. Y también comprendemos que está fuera de lo común, está fuera de lo común, no es cotidiano, pero eso no significa que yo no lo pueda abordar. Entonces, cuando le preguntamos a la persona, ¿y cómo manejas un desafío? Muchas veces la persona no sabe lo que es un desafío. Por ejemplo, lo que ustedes dos acaban de decir no lo comprenden. Entonces, te dan respuestas ambiguas. Entonces, uno se pregunta, estando ya en la empresa y por una situación le digan, necesito que me apoyes, que te encargues, que desarrolles esto, nos vamos a conseguir con cosas como, por ejemplo, pero eso no es parte de mi trabajo. Bueno, tampoco es que el descriptor del cargo debe estar aquí, el descriptor del puesto, el descriptor del puesto aquí en la frente, ¿no? Para que todo el mundo diga sí o no. No. Los desafíos hay que verlos desde el punto de vista positivo, nos abren oportunidades. Nos dan la oportunidad de demostrar otro tipo, perdón, de competencias, actitudes y valoraciones que tenemos y podemos entregar a la empresa. Eh, un desafío, como dijeron, nos pone a prueba a nosotros mismos y por ende nos da aprendizaje para mejorar. Un desafío no es un solo día. Una opinión personal, yo creo que yo todos los días tengo un desafío nuevo en mi trabajo, porque como yo trabajo para diferentes organizaciones públicas, privadas, universidades, locales, regionales, algunas veces me piden algo que yo digo, yo eso lo trabajé hace como 10 años y lo tengo claro, pero eh, me están pidiendo unas cosas que como que no están encausadas. Déjame entonces, es un desafío, déjame ordenar a ver qué es lo que quiere y entonces asesorarlo y decirle, mira, de las 10 cosas se pueden 7 porque estas 3 pertenecen a otra área, se puede hacer, pero bajo otro enfoque. Entonces, pero los desafíos no nos deben dar temor. Y cuando la gente dice que eso no es parte de mi trabajo, es el temor. Entonces, ¿se acuerdan de Marta cuando yo les explicaba las emociones? El acrónimo Marta, miedo, alegría, rabia, tristeza, amor. Esas son las siglas de Marta. Entonces ahí está miedo. Cuando una persona rechaza un desafío es porque tiene un temor. Es decir, se activó la emoción del miedo y como no tiene herramientas para equilibrar ese temor, ese miedo,
sucumbe ante él. Una cosa es que yo esté alerta, oye, me están pidiendo tal cosa, no me puedo tomar todo el día, tengo que desde ya, déjame ordenar un poco mis prioridades para entonces dedicarme a dar respuesta a esto, porque esto lo puedo detener un momento, y yo lo sé, resuelvo rápido y esto también, pero entonces me voy a dedicar un par de horas a esto para tener lucidez y entonces decir, ya sé cómo lo voy a resolver, te lo entrego mañana. Entonces, los desafíos no hay que tenerle miedo. Y como dije, y ustedes también decían, nos da a conocer a nosotros un poco más. Fíjense la tercera pregunta. ¿Alguna vez has cometido un error? Yo la voy a cambiar por la siguiente. Se las voy a dejar a ustedes, pero yo voy a sumar esta pregunta. Supongamos que la sustituimos la número 3. ¿Alguna vez has robado? El 99% dice no. No, yo no he robado. Porque no conoce el concepto de robar. Y no es que estamos buscando acusar, sino que yo diría que no todos, pero el 99,99% tal vez de nosotros ha robado. Por ejemplo, si ustedes están en su oficina ahorita, imagínense que ahorita están en la oficina trabajando porque se quedaron trabajando y unieron la sesión para luego irse a la casa. Y necesitan un clip, ¿sabe? El clipcito ese que uno utiliza para unir las hojas. Uno, que no se vende por unidad, se vende por ciento, porque no tiene un valor unitario, es muy bajo. Y yo me lo llevo, me estoy llevando algo que no es mío. Eso es robar, ¿verdad? Si yo me llevo una hojita en blanco de la oficina, una hoja porque la necesito, una hojita, porque la resma trae, no sé si 500, me traigo uno, que sería el 0,00001%, la empresa no se va, pero la organización no se va a ver afectada económicamente, pero me traje algo que no es mío. Entonces, esta pregunta se hace no para indagar si estoy tratando de incorporar gente que ha robado o no, sino para ver el nivel de comprensión y honestidad. Me he conseguido gratamente respuestas que dicen si he robado. Y yo le pregunto, ¿quieres, no es obligado, ¿quieres explicar cómo pasó? Me dice estos ejemplos que les he dado, o me dice, yo recuerdo que cuando yo estaba cuarto grado de primaria, quinto grado, o incluso primer año de bachillerato, segundo año, que llegaba el transporte y yo no estaba listo y andaba medio apurado y no terminé de desayunar, qué sé yo. Entonces yo abría la cartera de mi mamá y le sacaba $5, por ejemplo. Y entonces me iba y eso lo usaba para desayunar, lo que uno llama la merienda. No sé cómo se le dice acá. En mi país se le llama la merienda, ¿no? Pero es dinero que uno le da a los niños, ¿no? Pero cuando yo llegaba a mi casa, le decía, mamá, te agarré $5 porque no terminé de desayunar, solo me tomé el café y para comer. Ah, está bien. Entonces, la mamá valoraba la honestidad del niño, veía que sí le faltaban solo 5, lo demás quedaba allí, pero él no es un ladrón, sino que él estaba tomando algo sin el consentimiento en ese momento, ¿verdad? Entonces, decir si he robado no significa que soy un ladrón o que soy un antisocial, sino que yo tengo claramente que cuando tomo cualquier cosa que no es mío, sin un permiso que me den expreso del responsable que tenga la autoridad de dármelo, entonces eso se llama robar. Algunas personas les ha molestado cuando yo les formulo la pregunta, pero cuando le explico y le doy los ejemplos, entonces cambia su actitud. Para mí es satisfactorio porque creo que le di un poquito de aprendizaje en ese momento, ¿verdad? Esperando que lo transmita a otras personas. Acuérdense que aquí estamos en conductas, emociones, ¿verdad? Fíjense la número 4 que cambiaría radicalmente, ¿verdad? Bueno, si quiere, pues, analizamos la 3. ¿Alguna vez has cometido un error? Yo, pues, creo que siempre cualquier persona puede cometer un error. Tal vez lo que cambia es la magnitud del error, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaría yo
que el aspirante no me hablara de su vida privada, pues yo no quiero su vida privada, pero sí me dijera, bueno, si he cometido algunos errores en la vida, ¿saben que no es bueno? Entonces, justificar, mire, como toda persona, yo, no, o sea, tú no eres todas las personas, tú eres tú. Bueno, mire, sí, sí he cometido errores en la vida, pues desde mi punto de vista, mi criterio, han sido errores en su mayoría por falta de información, conocimiento, falta de escucha a los mayores, llámese a los padres, que me han llevado a vivir experiencias no agradables, pero ¿cómo lo manejé? Primero acepté y reconocí que yo fui el causante por no dejarme orientar, por no atreverme a conocer más allá de eso antes de dar el paso, digamos así, apresurado. Perdón. Eso me ha ayudado a mí, me ha enseñado que los errores están siempre allí a la vuelta de la esquina, pero dependiendo de la conciencia, la actitud y la forma emocional como uno los maneje, puede ser de bajo impacto. Eso significa que la persona, yo mirándola ya en la posición, puede cometer un error, pero si él se da cuenta que es por imputable a él, va a hacer dos cosas, lo va a reconocer y va a buscar mejorar, porque no andamos buscando el robot perfecto, ¿verdad? Por eso es que le decía, la anterior a la persona le molesta, a esta no, porque cuando hablamos de error es normal, pues en el mundo donde nos desenvolvemos, ¿ok? La número 4, dame un ejemplo o de un ejemplo de cómo estableces metas. Aquí cuando se formula esta pregunta, nosotros como entrevistadores debemos estar conscientes que no andamos pidiendo la técnica del verbo, el sujeto y el predicado para redactar el objetivo o la meta. No. Aquí lo que queremos es ver hasta dónde él tiene una mirada amplia del contexto que lo rodea para establecer metas. Por ejemplo, si estamos hablando de metas personales en el trabajo, o sea, laborales o profesionales, estas metas, primero que nada, deben estar enfocadas en lo que hace. Y eso está descrito ¿dónde? En la descripción del cargo o descriptor del puesto. En segundo lugar, si son metas, digamos, más departamentales, de gerencia o de la organización, entonces reconocer y decir, bueno, mire, para yo establecer una meta, por ejemplo, un plan estratégico, yo primero debo conocer en qué situación está la organización. Si yo, por ejemplo, quiero establecer las metas del Departamento de Recursos Humanos, yo debo hacer un análisis de en qué situación se encuentra nuestra unidad en cuanto a capacidades, brechas, actitudes, número de personas, nivel de profesionalización, responsabilidades que tenemos, procesos claves, etc. Entonces, así yo estableceré metas acorde a las necesidades, en este caso, del departamento y por ende de la organización. Pero por eso le digo, no se refiere a qué verbo utilizas, al sujeto, el predicado, no, nada de eso. O sea, entonces yo quiero ver que la persona dice, bueno, tiene una visión amplia de hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Entonces, aquí muchas personas se quedan, de verdad no sé por qué, porque yo considero que es una pregunta muy sencilla. Porque asocian la meta como algo inalcanzable. Y ya lo acabo de decir, puede ser una meta personal. Entonces, fíjense que acá no está preguntando una meta laboral específicamente, sino dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Entonces, bueno, hay personas que me han respondido, bueno, mire, yo desde cierto tiempo fumaba y me di cuenta pues que mi cuerpo comenzó a pasarme factura y yo me considero todavía una persona joven y fui al médico y evidentemente parte de la causa principal era eso. Entonces yo decidí dejar de fumar, pero como es un hábito que traía de varios años, comprendí que hacerlo de la noche a la mañana me iba a afectar. De hecho, me lo dijo el doctor. Entonces lo que hice fue, pues, reconocer que era mi salud o el cigarrillo, decidí la salud. Y por otro lado, también reconocí que tenía que poner
gran parte de mí para que ese plan se cumpliera, pero lo hice, digamos, en creciente, pues, pero con pasos cortos, pero sólidos. Y hoy en día, después, no sé, de un año, siento que me lo puedo fumar, pero valoro más la salud. Y ya no ando con la ansiedad de que tengo que fumar, ¿no? Entonces, creo que lo principal para alcanzar esta meta fue hacerme responsable de sí mismo. ¿Qué me está diciendo? Que cuando uno está en el trabajo y le asignan una meta, el nivel de responsabilidad que uno le ponga a esa meta va a ser determinante en alcanzar o no la misma. Por eso es fundamental conocerse a sí mismo. Como dábamos ahorita el ejemplo, este, cuando la persona se conoce a sí misma, ¿verdad? A ver, la número 6. Describa una decisión que tomó que no era popular y explique cómo manejó su implementación. Eh, bueno, una de las cosas que estamos tratando de consultar acá es el nivel emocional de decisión de la persona. Por ejemplo, yo se la formulo así: si tú eres el gerente y haces un cambio en tu departamento, en tu unidad, en tu gerencia, y un porcentaje o un número de personas X no lo valora, lo rechaza, pero obligado lo tiene que tomar, eh, porque se ve que es impopular, no es muy positivo lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, cambiar un horario, mandar una persona para otra localidad. ¿Cómo lograste su implementación? Aquí lo que estamos tratando es si la persona reacciona con base a su cargo. Es decir, bueno, si yo soy el gerente y hay que hacer algo, hay que hacerlo. Eso es autoritario, porque nadie le está quitando su autoridad, pero no es igual obligar, imponer, que motivar o involucrar para que la persona acepte el cambio. Entonces, una respuesta asertiva que uno consigue acá en algunas personas es, bueno, previamente, como sé que la decisión no va a ser tan popular, yo en lugar de implementarla de manera definitiva, y yo conociendo a mi equipo, yo los involucro en el cambio. Entonces les explico el cambio, le doy detalles del cambio, le doy la oportunidad que lo comprendan, le doy la oportunidad que me digan qué les parece y qué no les parece, le doy la oportunidad que me digan cómo lo harían, cómo lo cambiarían, siempre yo con el perfil de hacia dónde debemos llevar, pero aquí estoy es dándole la oportunidad, dándole dos oportunidades, una de opinar y otra de reconocer que lo estamos involucrando, que no es impositivo. Y de esa manera, entonces la persona cuando descubra que sí hay cosas buenas, a pesar de que no me lo diga, la resistencia va a bajar. Entonces, esa técnica yo la aplico, la de involucrar antes de implementar o tomar la decisión no tan popular a las personas que yo considero pues que se van a cerrar a eso. Y créanme que esa parte funciona. Entonces, aquí estoy ante un líder. Aquí estoy reconociendo a un líder, una persona que el hecho de ser jefe no se siente superior a los demás, sino que él es el guía y él dice, yo tengo que reconocer por qué no les gusta, no solo imponer. Esa pregunta esa respuesta de tú aquí no opinas, sino que tú ejecutas, no debe existir. ¿Okay? La número 7, dame un ejemplo de cómo trabajaste o cómo trabajas o trabajó en un equipo. Una de las respuestas que queremos encontrar acá, o uno de los elementos fundamentales de valoración de esta pregunta es, ¿cómo hacen para manejar las relaciones interpersonales? Muchas veces con personas que nunca han conocido, e incluso cuando hay que trabajar con personas que tienen otro idioma, eh, o incluso con personas que están en otras localidades, pero hay que mantener la unidad de equipo. Entonces, una de las respuestas que deberíamos o nos gustaría escuchar para esta pregunta, para esta consulta, sería algo así como que, bueno, mire, trabajar en equipo tiene una parte, digámoslo así, tiene una parte independiente
y una parte dependiente. Por eso se llama interdependencia. Yo soy interdependiente porque estoy en este equipo, hago mi trabajo yo, pero me relaciono con los demás. O sea, yo estoy aquí con mi computadora y tú con la tuya. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, pero de alguna manera nos relacionamos. Ahorita estamos independientes, pero en algún momento cruzamos información. Entonces, la respuesta que uno más o menos espera es reconocer que el trabajar con diferentes personas que tienen diferentes niveles emocionales y posiblemente distintas herramientas o distintos niveles del manejo de herramientas para el equilibrio emocional, me debe dar a mí la oportunidad, perdón, me debe dar a mí la oportunidad de dar lo mejor de sí, porque lo estoy dando para el equipo, no para mí. Entonces, porque normalmente, o sea, no es sencillo que uno pueda decir en este equipo todo es amor, todo es color de rosa, porque acuérdense que hay un nivel emocional de por medio, ¿ok? La número 8, ¿qué haces si no estás de acuerdo con alguien en tu trabajo? Entonces, aquí se le deja abierta a la persona para que diga, bueno, si yo soy el supervisor, lo manejo así. Si yo soy un colaborador y no estoy de acuerdo con mi compañero, lo manejo así. Y si yo no soy supervisor, pero no estoy de acuerdo con mi supervisor, lo manejo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que se busca de esta pregunta? Identificar el nivel de tolerancia de la persona. Respuestas como, por ejemplo, bueno, mira, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien o alguien no está de acuerdo conmigo y hay que obtener una respuesta, entonces lo primero que yo hago es escuchar tu punto de vista. Te doy la palabra para escuchar tu punto de vista. Y yo tomo nota de aquellas cosas que me parecen interesantes. Yo espero que tú me argumentes o me des criterios de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Luego me toca a mí, yo ahora te doy mi explicación, te doy mi argumentación y yo esperaría que tú valoraras. ¿Para qué? Para luego, una vez escuchados ambos, poder saber dónde hay coincidencias. Donde haya coincidencia, eso es ganancia. Bueno, mira, de 20 cosas, bueno, no 20, de 3 cosas, tenemos coincidencia en 2, hay una en que no. Tú sigues teniendo una posición, yo sigo teniendo la mía. Vamos a revisar qué tan crítica es esa posición de cada uno sobre ese punto. Porque si no, si seguimos cerrados, entonces tal vez necesitamos un árbitro o un mediador. Una cosa es un mediador y otra cosa es un árbitro. Esto lo vamos a ver en el módulo 5, manejo de incidentes y conflictos. Hay 3 métodos: negociación, mediación y arbitraje. Entonces, la mediación, perdón, la negociación es cuando los dos nos sentamos y resolvemos de la mejor manera. La mediación es cuando no podemos, buscamos un tercero que es un mediador, que es como un árbitro, pero él no decide, decidimos nosotros. Y la tercera es cuando no pudimos ni la primera ni la segunda, entonces entra un árbitro que él sí decide, nos escucha a ambos, nos da la oportunidad a ambos de escucharnos, pero al final nos vuelve a dar la oportunidad de llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, él decide. Lastimosamente decide para un lado, no para los dos. Entonces, por eso, cuando uno no está de acuerdo con alguien en el trabajo, no debe ser algo de otro mundo, sino buscar las causas por las cuales no estamos de acuerdo, cómo nos está impactando y qué podemos hacer para llegar a un acuerdo. Porque el acuerdo también tiene elementos de la inteligencia emocional, empatía, autorregulación, autoconciencia. Es decir, yo estoy exigiendo algo o yo estoy pidiendo algo que realmente está fuera de todo contexto, o sea, hacerse consciente uno, ¿verdad? Eh, la 9, dame un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros de trabajo. Bueno, creo que esa se la respondí en la pregunta 6, que le decía, ¿verdad? Una forma de motivar a las personas es hacerlas partícipes, porque resulta que no necesariamente todo debe ser dinero. No estoy diciendo que darle dinero a la persona, llámese un beneficio, un aumento, un ajuste, sea malo o yo esté en desacuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. El tema es que no siempre se puede arreglar todo con dinero. Por lo tanto, es importante motivar a las personas
Una forma de motivarla, repito, es involucrarla en el proceso nuevo, en el proceso de cambio que queremos manejar. Escuchándolo, valorando sus comentarios, manejando unas reglas, ¿verdad? Unas normas de comunicación, de cortesía, y también escucharlo a él o a esas personas, porque no están de acuerdo. Porque se supone que yo tengo en mi trabajo, en mi empresa, gente pensante, ¿no? O sea, no tengo locos, me perdona la expresión. Entonces, tal vez hay alguien que no se expresa muy a menudo, pero cuando se expresa tal vez da en el clavo, da en el centro. Entonces, escuchar es una forma de motivar. Responder oportunamente al requerimiento de un colaborador, eso es motivar. ¿Ok? Y finalmente, has manejado una situación difícil. Tiene que ver mucho con la número 3. La respuesta que estamos buscando acá es, más que la parte técnica o de conocimiento, es que nos hablen de cómo se sintieron emocionalmente, en qué herramientas se ampararon, es decir, se ayudaron, como por ejemplo la empatía, el equilibrio emocional, los valores propios de cada persona, porque situaciones difíciles hay todos los días, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando uno ante una situación difícil lleva a la mente solo pensamientos negativos, de preocupación, entonces las soluciones que vemos son drásticas, violentas, eh, poco negociables. Entonces, situación difíciles hay muchas. Una respuesta asertiva que pudiésemos esperar es, bueno, yo ante una situación difícil, lo primero que debo de es reconocer que esto es difícil, y cuando se dice difícil es algo no común. No que, esta situación difícil no se refiere a un problema matemático difícil, no, sino a una situación fuera de lo común. Por ejemplo, un riesgo que se nos hizo presente, un riesgo en el entorno se hizo presente en la organización y afecta una de mis áreas. Entonces, yo lo primero que tengo que reconocer es el nivel de afectación de la situación que está planteada en este momento. El nivel de impacto, o sea, el nivel de daño que nos puede hacer. ¿Con quién cuento yo para resolver esto, verdad? Y si lo que queremos hacer como resolución es temporal o es definitivo. Pero yo debo saber exactamente eso. ¿Cuál es el impacto, verdad? O el daño, cuál es la causa, qué podemos hacer y con quién cuento. Una respuesta de esa naturaleza le da al interlocutor, al entrevistador, la oportunidad de valorar que la persona, pues además de que reconoce que es una situación poco común, no se queda paralizado. Y eso es lo que esa es la riqueza de la entrevista conductual. ¿Okay? Bueno, por cuestiones de tiempo voy a pasar, esta gráfica que está acá, ahí les dejo el significado de las 10 preguntas que acabamos de ver. O sea, ¿por qué se formularon esas 10 preguntas? Por cuestiones de tiempo les voy a pedir que ustedes las lean y las comentamos si quieren en la próxima clase. Pero por el tiempo que me queda, me voy a quedar con estas 8 preguntas rápidas, vamos a manejarlas, ¿verdad? Siempre, perdón, siempre en el contexto de entrevista conductual. Pregunta 1. ¿Has trabajado en múltiples proyectos? Sí. ¿Cómo has priorizado? Entonces, aquí nosotros necesitamos saber, la pregunta es, ¿cómo priorizaste? Es si la persona es capaz de reconocer la criticidad de cada proyecto, la importancia, la oportunidad o el tiempo de entrega, el tipo de cliente al cual se le debe entregar. Entonces, respuestas como esta es lo que quiero oír del interlocutor. Bueno, yo voy a tomar en cuenta primero, sí, tengo 5 proyectos y cómo priorizo los 5, pero los 5 los tengo que desarrollar, liderar. Entonces, bueno, voy a hacer una esquematización de prioridades, impacto, costos, tipo de cliente, tiempos de entrega, niveles de calidad, porque tal vez hay un proyecto que es para la presidencia de esta empresa,
pero hay otro proyecto que es para un cliente que nos compra el 80% de nuestros productos. Entonces, yo no le voy a dar prioridad a la presidencia. Lo siento. ¿Por qué? Porque, o sea, la presidencia puede esperar un poquito, pero este cliente no, porque si yo le fallo a este cliente, yo no tengo un contrato que diga que si yo le fallo, él tiene que seguir comprándome, él me puede sustituir. Entonces, eh, yo podría aquí recomendar cosas, que un equipo paralelo me apoye para entregarle al presidente, si es que quieren darle prioridad a él, pero a este cliente externo yo le doy prioridad. Entonces, respuestas como esta nos dan a entender al entrevistador que realmente sabe priorizar. Porque muchos me dicen, no, bueno, yo, pero ¿cómo voy a dejar al presidente? Que yo no te estoy diciendo que no le entregues al presidente, sino que tú no me has dicho, o sea, solo por ser el presidente ya para ti eso es importante. No, o sea, tú no sabes si el mismo presidente te dice, no, pero no hay problema, a mí me lo puedes entregar después del cliente. Vamos a hacérselo primero al cliente. Es más, yo te aseguro que el presidente va a comprar la idea de que a ese cliente no le fallemos, no le fallemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da a demostrar es que la persona siente temor por el cargo. No, yo no siento temor por el cargo. Yo siento responsabilidad por los procesos críticos. ¿Ok? El segundo, cómo manejas cumplir con plazos ajustados? Este es el caso de que siempre me piden cosas como muy urgentes, ¿verdad? Entonces, es un poco lo mismo. Mira, los plazos ajustados se pueden en la medida en que nosotros podamos disponer de herramientas o recursos complementarios, recursos como presupuesto, del presupuesto me puede derivar contratar más personas, más herramientas, más tecnología, más infraestructura, etc. Entonces, si el plazo es ajustado, eso tiene una causa. La causa puede ser una mala planificación o la causa puede ser que no supieron negociar bien con el cliente, interno o externo. Entonces, aquí la solución es la siguiente. Si lo que tenemos es esto, no tenemos más recursos, no tenemos más herramientas, no tenemos más nada, con lo que tenemos, perdón Jonathan, ya te doy la palabra que no me había dado cuenta de que habías levantado la mano. Ya te doy la palabra. Eh, si esa es la situación, entonces yo voy a decir, bueno, mira, con todo mi mejor esfuerzo, yo puedo llegar hasta acá, porque sin recursos adicionales no puedo. ¿Por qué? Porque esto se desfasó. Entonces, ¿qué estoy acá demostrándole el de recursos humanos? Que yo sé ver las realidades. O sea, yo estoy dando un no de manera responsable, porque no todo puede ser sí. Lo que diga el jefe, sí, sí, sí. No, eso ya no se usa. Hay que ser responsable y decir, jefe, sí puedo, pero hoy no. Puedo mañana, porque ya hoy estoy topado. Así es que hay que manejar. Perdón, adelante, que no había visto porque estaba en la otra pantalla. Creo que fue Jonathan que levantó la mano. Jonathan, levantaste la mano, te doy la palabra. Hola, Lick. No, yo creo que se me levantó por error, pero no. Gracias. Ok, bueno, bien, gracias, no hay problema. Eh, ¿Cómo manejas cuando se te interrumpen tus horarios? Bueno, los horarios se pueden interrumpir por diversas formas. Una solución a esta, o una respuesta idónea a esta pregunta es pensando en que yo tengo un plan de trabajo, vamos a suponer semanal, por decirlo de alguna manera. Si hay unas interrupciones y las mismas son, digamos, justificadas, entonces se va a justificar que yo replantee mi plan, ¿verdad? Si no son justificadas, si no son imputables a mí, yo debo ser honesto y reconocer que tengo que hacer un esfuerzo adicional para nivelar mi actividad laboral. ¿Okay? Esto creo que ya lo habíamos comentado. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Esta ya la habíamos comentado anteriormente.
Dame un ejemplo de cuando lo hiciste. No, perdón, vamos a obviar esa pregunta porque es que suprimir, había una pregunta, un párrafo de la pregunta esta, la número 1, 2, 3, 4, 5, que la antecede, pero entonces la voy a incorporar. Vamos a la siguiente. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? También la manejamos. Ok, esta, la penúltima. ¿Cómo manejas una situación cuando hay conflictos entre miembros del equipo? Es decir, que tal vez nosotros somos los líderes, vamos a pensarlo así, y entre algunos miembros hay conflicto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, o la respuesta que aquí buscamos es validar que las normas para trabajar en equipo se hayan divulgado entre cada uno de ellos. Si eso es así y cada uno lo conoce, entonces, pues tratar de mediar desde lo privado, es decir, llamar a ambos y pedirles que en pro del éxito del proyecto y del equipo, me gustaría escuchar la opinión de cada uno sobre el punto planteado como problema. Una vez que yo le planteé esto, le voy a decir, no estoy actuando como un árbitro, sino lo que quiero es mediar, porque no me sirven los dos separados, me sirven los dos unidos, chico o chica. Cuando cada uno argumenta, yo tengo que tener la capacidad de valoración objetiva para entonces, de manera asertiva y eficaz y asertiva, decirle a uno por qué considero que la otra persona tiene la razón. Pero cuando uno dice que tú no tienes la razón, la tiene el otro, esas son frases que duelen, son hirientes. Entonces, es mejor abordar respuestas como, por ejemplo, mire, comprendo la situación, en algún momento yo tal vez la viví, se le puede decir. Creo que ustedes son lo suficientemente maduros como para solventarla. Yo les recomendaría esto. Por ejemplo, fulano, tal cosa y tal cosa, y a ti, fulano, tal cosa y tal cosa. A ambos los aprecio, a ambos los valoro. Si ustedes ven que esto continúa, búsquenme, llámenme y tal vez aplicamos otra técnica, pero creo que al escucharlos considero que sí, es algo que no nos debería impactar. Porque eso de que tú no tienes razón, de que tú sí tienes razón, me estoy convirtiendo en árbitro y no es sano para el equipo. ¿Okay? Y finalmente, ¿cuál es el logro más importante de tu carrera? Bueno, mire, hay algunas personas que aquí dicen de todo. Bueno, que si yo me gradué, que me costó, y realmente no están comprendiendo la pregunta. O sea, ¿cuál fue el logro más importante de tu carrera? Es decir, hasta este momento, ¿verdad? Entonces, tu carrera no es solo tu título, porque de repente tienes dos títulos. O de repente tienes dos títulos y hoy en día trabajas en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudiaste y es tu medio de gestionar tu vida, tu economía. Entonces, una de las cosas que queremos escuchar acá de la persona es hasta dónde llega más allá de la parte laboral. Es decir, que digo, bueno, mira, mi carrera ha sido de algunos altibajos. Recuerdo que la maestría tuve que suspenderla 6 meses porque tal cosa y tal cosa. Luego la retomé paralelamente con mi trabajo, un esfuerzo doble. Pero eso me permitió luego de graduarme y asentarme un poco más. Logré casarme. De ese matrimonio tengo actualmente 2 niños con mi señora esposa, o 3 o 4, lo que sea. Mi esposa también es profesional, pero de otra área. Y yo considero que, no voy a decir él, sino uno de los logros más importantes de mi carrera ha sido reconocer que mis principios y valores siguen sólidos y que fueron determinantes para yo, por ejemplo, suspender mi maestría, seguir luego, trabajar doble, casarme y tener lo que tengo ahorita como grupo familiar. O sea que para mí ese ha sido un logro muy importante, porque hay personas, y no es porque sean malos profesionales, y no, tampoco quiero decir que por esto lo vamos a descartar, pero que solamente se enfocan en la carrera. Ahora, si ustedes le quieren ampliar la pregunta para aquellos que posiblemente no comprendan y se vayan solamente por la carrera, ¿cuál ha sido el logro más importante en tu vida dentro del aspecto de tu carrera?
como familia, como esposo, como miembro de un hogar, etc. Porque hay personas que solo se enfocan en la carrera y dentro de la carrera se enfocan en la parte técnica y eso no es malo, solo que acuérdense que aquí estamos en una parte conductual por competencia. ¿Okay? Bueno, dos cosas. Si hay alguna pregunta, duda, aclaratoria, abro los micrófonos. Y número dos, ustedes tienen en su plataforma, en el campus virtual, solo regálenme un minutito que estoy entrando, acá está. Ustedes tienen, ustedes son el grupo 2, estamos en el módulo 2, ustedes tienen allí, les había alojado la clase ya del sábado pasado, ahí la tienen. Les coloqué un video de comunicación asertiva, cultura general. Como yo hablo mucho de asertividad y eficiencia, eficacia, les coloqué un video de inteligencia emocional que me gustaría que lo vieran, porque tal vez el próximo sábado o el otro me voy a tomar unos 20 minutos para hablarle, darle una pequeña charla sobre esto y la importancia que requiere para personas del área como ustedes ir dominando este tema. ¿Okay? Igualmente les voy a alojar el libro de inteligencia emocional, o un libro, no el libro, un libro que es muy, muy conocido. ¿Verdad? Lo que estamos viendo lo tienen acá, entrevistas conductuales para la toma de decisiones y el proceso de reclutamiento, selección y contratación también. Queda un tema que se llama la matriz de riesgo en la contratación de personal. Eso lo vamos a ver la semana que viene para cerrar el módulo 2. Es un tema fundamental que ustedes conozcan la diversidad de riesgos que uno corre al intentar contratar a alguien bajo ciertos esquemas que no estén sólidos. Entonces yo les construí una herramienta, una matriz en Excel y la van a ver, si ya la vieron, es bien amplia y se las quiero dejar a ustedes de herramienta para que en sus casos propios de la organización la puedan ir incluso documentando con más casos. ¿Okay? Asimismo, comentarles que mañana domingo, porque todavía tienen material para la semana que viene, pero mañana domingo les voy a alojar siempre hasta el 23 de abril, siempre, recordándoles que no lo dejen para última hora, ¿ok? Solo esto es para que se manejen con calma. Les voy a colocar el proyecto del módulo 2. ¿Cuál va a ser el proyecto del módulo 2? Ustedes van a preparar una entrevista conductual. Yo les voy a dar un cargo. Le voy a decir, necesitamos contratar a un financiero, a un contador, a un tecnólogo, a un administrador, a un gerente de mercadeo, lo que sea. Le doy los datos y todas las características de ese puesto y entonces ustedes van a preparar la entrevista. Antes yo lo hacía de esta manera. Yo le pedía a la persona que hiciera un video, pero se convirtió bien engorroso, porque había personas que podían hacer el video y lo subían a su canal de YouTube, había personas que no tenían canal en YouTube, había personas que no sabían crear un canal en YouTube, eso es sencillito. Entonces, se me convirtió así como muy cuesta arriba poderlos revisar. Entonces, lo que hago entonces es que ustedes, así como yo les presenté las preguntas, ustedes las formulan, ¿verdad? Formulan las preguntas, en este caso, conductuales. Entrevista inicial no va a ser, solo conductual. Pero mañana les alojo eso y le doy los detalles de todo lo que se requiere hacer y, como siempre, cualquier duda la aclaramos. ¿Okay? Bien, preguntas, dudas, aclaratorias, comentarios. Para los que hacen entrevistas, le habrá servido de algo, al menos las pocas preguntas que vimos, porque como les digo, ahí hay muchísimas preguntas dentro de la parte conductual, claro.
Ever, adelante. Sí, no, más que todo comentar, ¿verdad? Lo útil que nos es el comparar, por decirlo así, el tipo de preguntas que muchas veces hemos realizado o nos han realizado a nosotros en entrevistas de trabajo, en las cuales pues se comete en algunos momentos el error de querer pues resumir más bien o reducir sería más que todo la palabra en estas cosas, algo que no va a permitir obtener lo que nosotros en realidad estamos buscando. El tomar el detalle de la estructura gramática con la elaboramos la pregunta y a la vez el tomar en cuenta qué tan comprensiva va a ser mi expresión para el interlocutor, ¿verdad? Entonces, esencial esto, ¿verdad? De tener en cuenta un reparo, como usted decía, en el caso de que hay colaboración con un colega o con alguien que pertenece al área que se está, pues, queriendo conseguir el candidato, ¿verdad? Importante el tener esa conexión o interacción para poder establecer un diálogo y ordenado al momento de realizar la entrevista. No, la verdad, bastante fascinado con las preguntas que se nos han compartido este día. Bien, excelente. Gracias, Ever. Muy amable por tu opinión y qué bueno que les seas útil. Bueno, colegas, lastimosamente saben que a las 6:30 me espera el otro grupo. Sin embargo, pues les agradezco como siempre el tiempo de conexión, la interpretación, los comentarios, los aportes. Cualquier consulta, bueno, estoy a la orden, sí. Como siempre, gracias, cuídense mucho, vayan con Dios. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos, cuídense, cuídense, Gracias. cuídense, nos vemos.